Marido humilla a su esposa por su peso ante sus amigas, pero un estilista lo vio todo y meses después. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta leerte y saber hasta dónde llegan nuestras historias narradas. Nora abrió los ojos cuando el primer rayo de sol cruzó la cortina de lino. Durante unos segundos su mente vagó en la nada. Solo sentía la tibieza de la sábana y el canto lejano de los pájaros. Fue en ese momento, justo antes de moverse, cuando recordó lo que era despertar al lado de Esteban, el hombre que una vez le prometió amor eterno y que ahora apenas la saludaba al comenzar el día. Giró la cabeza. La otra mitad de la cama ya estaba vacía. Esteban tenía meses levantándose temprano para ir al gimnasio. Una rutina que se había vuelto casi religiosa para él. La disciplina es lo único que separa a los exitosos de los mediocres, solía decir, mirándola de reojo mientras llenaba su licuadora con proteínas en polvo y semillas importadas. Nora se quedó acostada un rato más. Su cuerpo pesaba, no solo por los kilos que siempre le habían acompañado desde la adolescencia, sino por la culpa, la vergüenza y esa sensación de no pertenecer del todo ni a su casa, ni a su marido, ni a sí misma. Se levantó y caminó al espejo del baño. Como todos los días, se miró con una mezcla de resignación y tristeza. Se apretó el vientre con ambas manos, como si eso pudiera hacerla desaparecer un poco. «Hoy sí me pongo a dieta», murmuró en voz baja. Lo decía seguido. A veces lo cumplía por unos días, pero luego venía una palabra, una mirada, una humillación, y se refugiaba en la única cosa que sí parecía reconfortarla, la comida. Cuando bajó a la cocina, Esteban ya estaba vestido con ropa deportiva. Le sonrió, pero él apenas levantó la vista de su celular. «Buenos días», dijo ella con un tono suave. «Ajá», respondió él sin emoción. «¿No que ibas a empezar a comer saludable desde hoy?» Nora bajó la mirada. Esteban ya le había dicho eso más veces de las que podía contar. «Sí, solo iba a tomar un café». «Pues que no sea con pan, ¿eh? Ayer ya te comiste media caja de donas». Fue como un golpe seco al alma. Pero Nora no contestó. Tomó su taza, sirvió el café en silencio y se sentó al otro extremo de la mesa. Sabía que discutir con Esteban era inútil. Él siempre tenía la razón, y si no la tenía, encontraba la manera de humillarla hasta que ella terminaba pidiéndole perdón, aunque no supiera exactamente por qué. Esteban, por su parte, terminó su batido de proteínas, se ajustó la gorra y antes de salir le lanzó una última frase. «A ver si para la cena ya podemos salir sin que todos piensen que soy tu cuidador, no tu esposo». Y se fue, dejando a Nora con el café temblando en sus manos y una lágrima que se le escapó sin permiso. Ese tipo de comentarios eran el pan de cada día. Esteban no gritaba, no golpeaba, no era infiel, al menos no que ella supiera. Pero su forma de tratarla era como una llovizna constante de desprecio, y eso, con el tiempo, empapa el alma hasta los huesos. Nora había conocido a Esteban en la universidad. Él estudiaba negocios, ella diseño gráfico. Ella era más callada, más sencilla, más real. Él era carismático, seguro, ambicioso. Al principio, él la llenaba de cumplidos, que le encantaban sus curvas, que era única, que nunca había conocido a alguien con tanta luz. Pero con los años, y sobre todo desde que él abrió su empresa de suplementos alimenticios, su discurso cambió. Ahora le pedía que no usara ciertas ropas, que no comiera en público, que bajara de peso para no afectar su imagen. Según él, su apariencia también hablaba de él como hombre exitoso, como si ella fuera un accesorio, un trofeo, y si no brillaba, él sentía que perdía valor ante los demás. Los amigos de Esteban no ayudaban. Todos eran personas obsesionadas con la estética. Mujeres delgadas, con cirugías notorias, siempre hablando de dietas, pilates, moda y nuevas marcas de cremas. Nora se sentía fuera de lugar cada vez que los veía. Nadie le preguntaba nada, nadie la incluía. Ella solo estaba ahí,
como una sombra en el fondo de cada reunión. Esa noche tenían una cena en casa. Esteban había invitado a sus amigos de siempre. Nora pasó la tarde limpiando, preparando comida, arreglando detalles. Se puso un vestido negro que había usado para una boda meses atrás. Sabía que le apretaba un poco, pero era el más discreto que tenía. Cuando Esteban la vio bajar las escaleras, frunció el ceño. ¿Te vas a poner eso? ¿Qué tiene? Pues que parece que te está pidiendo auxilio la tela. ¿No tienes otra cosa más? ¿Suelta? Nora no respondió. Volvió a subir y se cambió. Esta vez eligió una blusa holgada y unos jeans viejos. Ni siquiera se maquilló. Ya no tenía ganas. Los invitados comenzaron a llegar. Risas, copas de vino, selfies grupales, chismes de gimnasio y nuevos tratamientos de belleza. Nora sirvió la cena, cuidando cada detalle. Todos comieron con entusiasmo, aunque nadie le dijo si les había gustado o no. Esteban tomó la palabra en medio del brindis. Y bueno, aquí estamos, celebrando otro año más de esfuerzo, de superación y de cuidarnos, ¿no? Porque uno tiene que estar en forma no solo por salud, sino por respeto a uno mismo y a su pareja. Algunos rieron. Nora bajó la mirada. Y entonces vino la frase que rompería algo dentro de ella para siempre. Aunque, bueno, en mi caso, parece que soy yo el único que respeta ese acuerdo, dijo señalándola con una sonrisa burlona. Ya le dije a Nora que con lo que gasto en comida para ella, me podría comprar un coche nuevo. ¿Verdad, amor? La mesa estalló en carcajadas. Incluso algunas mujeres se cubrieron la boca como si la risa se les hubiera escapado sin querer. Nora sintió cómo se le subían los colores al rostro. Quiso gritar, quiso llorar, quiso desaparecer, pero solo se quedó ahí, inmóvil, con la sonrisa falsa más triste del mundo pegada en la cara. Y fue en ese instante que lo vio, un hombre del otro lado de la mesa. No lo conocía. Era amigo de una de las chicas, alto, moreno, con un peinado moderno y una mirada que no se reía. La miraba a ella, y en sus ojos no había burla, sino algo parecido a la compasión. No dijo nada, pero ese silencio, esa mirada, fueron lo único sincero que Nora sintió en toda la noche. Cuando los invitados se fueron, Esteban no mencionó lo ocurrido. Se fue directo al estudio a ver un partido. Nora, en cambio, se quedó recogiendo los platos, una lágrima cayendo en cada traste que lavaba. Esa noche, al meterse a la cama, no intentó abrazar a Esteban, y por primera vez no fue por miedo al rechazo, sino porque algo en su interior se había apagado, o quizá apenas comenzaba a encenderse. La casa olía a romero y ajo cuando tocaron el timbre. Nora, con el delantal aún amarrado a la cintura, corrió a la puerta intentando disimular el sudor que le resbalaba por la frente. Había pasado horas cocinando para esa cena. Todo tenía que estar perfecto, o al menos tan perfecto como Esteban lo exigía. Él no se había involucrado en nada de los preparativos. Solo le mandó un mensaje horas antes diciendo: «Hoy vienen varios. Que no se te ocurra hacer las mismas empanadas de siempre». Los primeros en llegar fueron Mauricio y Clara, una pareja de esas que parecen salidas de un comercial de gimnasio. Él con camisa ajustada, ella con vestido entallado y tacones de aguja. Se abrazaron con entusiasmo fingido, el tipo de afecto frío y plástico que se estila en esos círculos donde las apariencias pesan más que las emociones. Después llegaron otros 5, todos conocidos de Esteban, muchos de los cuales apenas recordaban el nombre de Nora. «¡Qué bien huele!», dijo Clara, oliendo el aire sin mirar a Nora directamente. «Sí, bueno, Nora se la pasó todo el día cocinando. Al menos que sirva de algo», respondió Esteban sonriendo mientras servía vino. Las risas no se hicieron esperar. Nora se encogió un poco, como si su cuerpo quisiera volverse invisible. Forzó una sonrisa y regresó a la cocina, donde las charolas con canapés esperaban en la barra. Se prometió a sí misma que no dejaría que nada arruinara la noche, aunque por dentro sentía esa ansiedad vieja que le apretaba el pecho cada vez que había reuniones en casa.
Se miró fugazmente en el reflejo del microondas. El maquillaje apenas cubría sus ojeras, y el suéter largo que usaba para disimular sus curvas parecía acentuar su incomodidad más que ocultarla. Al regresar al comedor, ya todos estaban sentados. Esteban ocupaba la cabecera, como siempre. En la silla junto a él había un hombre que Nora no reconocía. Vestía una camisa blanca sin arrugas y tenía el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Sus ojos eran grandes, oscuros, atentos. Parecía estar observando todo con un tipo de calma distinta a la del resto. «Nora, te presento a Lorenzo, es amigo de Natalia», dijo Esteban señalando a una de las invitadas. «Mucho gusto», dijo Nora extendiendo la mano. «El gusto es mío», respondió Lorenzo, estrechándola con una calidez que contrastaba con el ambiente. Su mirada se sostuvo en la de ella por un segundo más de lo normal, no de manera incómoda, sino como si hubiera notado algo que los demás no veían. Nora sintió un escalofrío inexplicable. La cena comenzó, todos hablaban de negocios, de dietas nuevas, de rutinas de ejercicio, de cirugías estéticas. Nora escuchaba en silencio, sirviendo los platos, recogiendo copas vacías, sonriendo cuando alguien se dirigía a ella con una frase condescendiente como «¿Y tú a qué te dedicas ahora?» o «¿Y cuándo te animas a bajar esos kilitos, eh?» Esteban, entre risas, iba sirviendo más vino, más comentarios mordaces. Nora se esforzaba en ignorarlos, tragándose la incomodidad como quien se traga una pastilla sin agua. Pero entonces, cuando casi terminaban el postre, Esteban se levantó con una copa en la mano y una sonrisa amplia en el rostro. «A ver, quiero proponer un brindis», dijo, «por la constancia, la disciplina y por mantenernos todos en forma. Que no se diga que en este grupo nos dejamos ir, ¿eh?» Las risas estallaron. Nora sintió como algo en su estómago se encogía. «Aunque bueno, siempre hay excepciones, ¿no?», continuó Esteban mirando hacia ella. «Porque no me dejarán mentir, yo me cuido, hago ejercicio, como bien... Pero aquí mi mujer parece tener una relación romántica con los carbohidratos». La risa se elevó como una ola. Algunos bajaron la mirada, otros se cubrieron la boca fingiendo discreción. Clara soltó una carcajada aguda y le dio un codazo a su esposo. Nora sintió que se hundía, quiso desaparecer. Quiso que un agujero se abriera bajo sus pies y la tragara completa. «Ya le dije», siguió Esteban alzando la voz, «con lo que gasto en comida para ella, ya me hubiera comprado un coche. Uno bonito de esos eléctricos, ¿no? Pero no, aquí estoy, invirtiendo en pizzas y pasteles». Las risas fueron aún más fuertes. Nora bajó la cabeza, sus manos temblaban. La copa que tenía enfrente se movía ligeramente por la vibración de su propio cuerpo. No podía ver a nadie a los ojos, ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Era una mezcla de rabia, vergüenza y tristeza tan profunda que no podía procesar. Y entonces, como un murmullo en medio del ruido, lo sintió. Alzó la vista y ahí estaba Lorenzo. No reía. No sonreía, solo la miraba con una expresión serena, sin burla, sin lástima, solo una especie de comprensión muda, una mirada que decía, «Te vi, y esto no está bien». Nora tragó saliva con dificultad, no pudo sostenerle la mirada por mucho tiempo. Volteó hacia su plato vacío mientras todos seguían bromeando sobre dietas y cuerpos bien cuidados. «Bueno, ya, no se me ofendan», dijo Esteban, dándole un par de golpecitos al hombro de Nora. «Todo es con cariño, ¿verdad, mi amor?». Pero no esperó su respuesta. Solo se sentó y cambió el tema a otra anécdota insulsa sobre un viaje de negocios. La noche siguió su curso, pero para Nora el tiempo ya no existía. Era solo un ruido lejano, como un zumbido constante en los oídos. Cuando por fin se fueron los invitados, Nora se quedó recogiendo los platos. Esteban fue directo a su estudio, sin decir una sola palabra más. Ella se quedó sola en la cocina, lavando los restos de una cena que nadie había agradecido. Sus manos estaban arrugadas por el agua caliente, pero ni siquiera lo notaba.
Sentía un peso en el pecho, una presión que la ahogaba. Entre los platos sucios encontró una servilleta doblada. Al abrirla, descubrió una pequeña nota escrita con letra firme y clara. No te mereces eso. Si algún día quieres hablar, aquí estoy. Lorenzo. Junto a la nota, un número de teléfono. Nora se quedó mirándola por largos minutos. No supo si reír, llorar o simplemente romperla. La dobló de nuevo y la guardó en el bolsillo trasero de su pantalón. No porque pensara llamarlo, no porque creyera que algo iba a cambiar, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien la había visto. Realmente la había visto. Subió las escaleras en silencio. Se metió a la cama sin prender la luz. Esteban ya dormía, roncando ligeramente. Nora cerró los ojos, pero esa noche no soñó con cuerpos perfectos ni con fiestas elegantes. Soñó con una mirada que no juzgaba. Soñó con un papelito doblado en el fondo de su alma. Y por primera vez en mucho tiempo, el sueño no le dolió. El sol entraba por las persianas, dibujando líneas delgadas sobre la alfombra de la recámara. Nora llevaba más de una hora despierta, pero no se había levantado. Estaba acostada de lado, con la vista perdida en un punto invisible de la pared. El techo parecía pesarle encima. Ya no escuchaba los pájaros afuera ni el ruido del tráfico. Solo sentía el eco hueco de una casa que se estaba quedando sin alma. Habían pasado 4 días desde la cena, 4 días desde que Esteban la convirtió en un chiste público frente a su círculo social. No había vuelto a hablar del tema. Ni una disculpa, ni una palabra de consuelo, ni una muestra de arrepentimiento. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si no la hubiera expuesto, como si su humillación hubiera sido parte normal del convivio. Como si su dolor fuera una exageración sin importancia. El lunes, Esteban salió temprano al gimnasio como siempre. El martes tuvo una cena con clientes importantes. El miércoles ni siquiera llegó a dormir. Nora dejó de contar. Se limitó a existir en automático. Se levantaba tarde, comía sin hambre, se encerraba en la casa y evitaba mirar su reflejo. Canceló sus clases de cerámica. Ignoró los mensajes de su madre y sus pocas amigas. Dejaba el celular en silencio y se metía en la tina vacía, con la ropa puesta, a llorar en silencio. El cuerpo le pesaba como nunca, no por la gordura que tanto le señalaban, sino por la tristeza acumulada que se le había metido en los huesos. Sentía que caminaba dentro de un sueño espeso donde el aire dolía. Comenzó a tener pequeños ataques de ansiedad por las noches. El corazón le latía tan fuerte que pensaba que iba a explotar, pero no decía nada. Solo se abrazaba a sí misma, bajo las sábanas, con la boca cerrada y los ojos bien abiertos. Esteban, al verla tan apagada, ni siquiera preguntó. Parecía molesto de que su esposa no hiciera el papel que esperaba de ella. Un día, mientras desayunaban en silencio, se atrevió a hablar. ¿Y ahora qué traes? Nora levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados, sin brillo. Nada. Mira, si es por lo del otro día, ya supéralo. Era un chiste. Nadie lo tomó en serio. Te lo tomas todo demasiado a pecho, la neta. Por eso la gente te evita, Nora. Todo el tiempo pareces deprimida. Ella quiso responder. Quiso gritarle, decirle cuánto dolió. Pero su voz se había vuelto tímida, pequeña, casi inexistente. Se limitó a asentir sin palabras. Esteban se encogió de hombros y siguió revisando su celular. Después de eso, Nora dejó de intentar disimular. Se convirtió en un fantasma dentro de su propia casa. Su ropa se arrumbaba sin doblar. Su cabello iba enredándose día con día. Ya no se maquillaba. Ya no se esforzaba. Cada vez que Esteban hacía una videollamada, le pedía que no saliera al fondo para no distraer con tu facha. Una noche, al limpiar la mesa, encontró la servilleta que había guardado, la que tenía el número de Lorenzo. La había doblado 1000 veces, hasta que el papel quedó delgado como una hoja seca. Se quedó mirándola, sin saber por qué no la había tirado. Algo dentro de ella, una chispa diminuta pero firme, le dijo que aún no todo estaba perdido.
Guardó el papel en el cajón de su buró como si fuera una reliquia secreta. No pensaba llamar, no tenía fuerzas. Pero el solo hecho de saber que alguien, una sola persona en esa cena, había visto su dolor y no se había burlado, era suficiente para sostenerse un día más. Esa misma madrugada, a las 3:17 de la mañana, recibió un mensaje. Hola, soy Lorenzo. Sé que no tengo derecho a escribirte, pero no he dejado de pensar en lo que pasó esa noche. Si necesitas hablar o simplemente que alguien te escuche sin juzgarte, aquí estoy. Nora se quedó viendo la pantalla, inmóvil. Leyó el mensaje al menos 20 veces antes de decidir qué hacer. Finalmente, con manos temblorosas, escribió: Gracias, no sé qué decir, me siento muy sola. La respuesta llegó en segundos. Entonces, empecemos con eso. No estás sola, aquí estoy. No hubo promesas, no hubo expectativas, solo un espacio seguro en medio del caos. Comenzaron a hablar esa noche, con mensajes breves, sin apuro. Lorenzo no hacía preguntas invasivas, solo comentaba cosas sencillas, cosas humanas, como ¿ya comiste algo? O ¿cómo amaneciste hoy? Eso fue lo que la sostuvo durante los días siguientes. Nora no le contó todo al principio, no le habló del miedo que le daba su esposo, de la vergüenza que cargaba desde niña, del asco que sentía por su propio cuerpo. Solo respondía con monosílabos y a veces con una oración tímida. Pero cada palabra de Lorenzo era un recordatorio silencioso de que aún quedaba algo en ella que merecía ser escuchado. Una tarde, después de pasar horas sin moverse del sillón, se animó a escribirle más de lo habitual. No sé en qué momento me perdí. Me miro al espejo y no sé quién soy. Me esfuerzo tanto por no molestar a nadie que ya no sé si estoy viva o solo sobreviviendo. Lorenzo tardó unos minutos en responder. Lo sé, y eso es lo que más duele. No cuando otros nos hieren, sino cuando dejamos de reconocernos a nosotras mismas. Pero estás aquí, estás escribiéndome, y eso ya es un acto de valentía. Nora rompió en llanto, pero esta vez fue distinto. No era el llanto de la víctima pasiva, sino el llanto profundo de alguien que está a punto de despertar. Esa noche durmió abrazada a su celular, como si fuera un salvavidas en medio de un mar frío. Días después, Lorenzo le propuso algo. No quiero incomodarte, pero me dedico a ayudar a personas a reconectarse consigo mismas a través de su imagen. No solo como estilista, es más profundo que eso. No te ofrezco una transformación externa, sino un espacio para que te reencuentres. Cuando estés lista, dime. Nora no respondió de inmediato. Tuvo miedo. ¿Y si era otro que la quería cambiar? ¿Y si al final también la veía como un proyecto, no como una persona? Pero algo en la manera en que él escribía, sin presión, sin imposición, la tranquilizaba. Lorenzo nunca la apuraba. Solo estaba ahí, esperando, y eso era más de lo que cualquiera había hecho por ella en mucho tiempo. Mientras tanto, Esteban seguía con su rutina. Nora dejó de prepararle el desayuno. Él ni siquiera lo notó. Ella dejó de esperarlo en las noches. Tampoco lo notó. Poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, ella comenzó a existir más para alguien que ni siquiera vivía en esa casa, y menos para el hombre con quien dormía desde hacía años. Un viernes por la tarde, Nora se arregló un poco, se peinó, se puso un labial tenue. No iba a salir, no había a dónde ir, pero lo hizo por ella, por el simple acto de recordar que podía verse distinta si lo deseaba. Se tomó una foto, se la mandó a Lorenzo con un simple mensaje: «Hoy sí me vi al espejo». Él respondió con una sola palabra: «Hermosa». Esa noche, mientras Esteban bebía solo en la sala viendo videos de motivación financiera, Nora sintió algo parecido a una sonrisa escapársele del pecho. No era alegría, aún no, pero sí era un principio, un susurro de vida queriendo regresar. Y sin decirle a nadie, sin hacer ruido, Nora comenzó a escribir los primeros párrafos de su reaparición. Lorenzo la recibió en un pequeño estudio al sur de la ciudad, discreto, elegante,
con paredes llenas de espejos antiguos y detalles de madera clara. Todo olía a lavanda y la luz entraba por ventanales grandes que dejaban ver un pequeño jardín interior con plantas bien cuidadas. No era un salón de belleza cualquiera. Había algo más en ese espacio, algo casi sagrado, como si el tiempo ahí se moviera diferente. Nora llegó con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Dudó en entrar, pensó en volverse, pero Lorenzo abrió la puerta antes de que tocara el timbre. Su sonrisa no era amplia ni forzada, era suave, sincera, de esas que no necesitan palabras para decir «todo va a estar bien». «Pasa», dijo simplemente. Ella entró. Llevaba puestos unos jeans oscuros, una blusa suelta y el cabello amarrado en una coleta baja, sin maquillaje, sin expectativas, sin ganas de impresionar. Lorenzo la guió hasta una silla frente a un espejo grande, sin marco, montado sobre una pared blanca. No había luces brillantes ni música alta, solo un silencio amable, de esos que dan permiso de respirar. Hoy no vamos a hablar de ropa, ni de cambios, ni de dieta. Hoy vamos a hablar de ti, dijo él, mientras se sentaba frente a ella, no como un estilista, sino como alguien dispuesto a escuchar. Nora no sabía por dónde empezar, pero Lorenzo no preguntó de golpe. Le ofreció un té caliente y se quedaron así, en silencio, hasta que ella dijo, «Me cuesta mirarme». Lorenzo asintió con la cabeza. No dijo, «yo también», ni «te entiendo», porque sabía que esas frases a veces solo sirven para callar. En cambio, preguntó con calma, «¿Desde cuándo?». Nora pensó un momento. Luego, sin mirar su reflejo, comenzó a hablar. De niña, se burlaban de ella por ser la más llenita del salón. Su mamá la comparaba con sus primas, más delgadas. Su papá apenas hablaba. Siempre sintió que debía esforzarse el doble para agradar. A los 15 dejó de usar faldas. A los 17 dejó de ir a la alberca. A los 20 comenzó a medir su valor por las tallas de ropa. Esteban había sido al principio un refugio, alguien que la hacía sentirse bonita aunque fuera por breves momentos. Pero con el tiempo, ese refugio se volvió una jaula donde solo cabía si se encogía, si callaba, si fingía que todo estaba bien. Lorenzo no interrumpió, solo la escuchó. Cuando terminó, ella tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Era otra cosa, como si al sacar las palabras de su pecho, se le hubiera aligerado el alma un poco. «No estás rota, Nora», dijo él, con voz firme. «Solo te enseñaron a verte desde los ojos de los demás. Pero aquí no viniste a gustarle a nadie, aquí vienes a recordarte quién eres». Desde ese día comenzaron a verse una vez por semana. A veces hablaban por horas, a veces apenas intercambiaban frases. Lorenzo usaba espejos no para que ella se viera, sino para que aprendiera a observarse sin juicio. Le pedía que se mirara a los ojos, no al cuerpo, que describiera lo que sentía, no lo que veía, que se hablara como hablaría con una amiga herida, no como su peor enemiga. Poco a poco, Nora comenzó a hacer pequeñas cosas. Un día se pintó los labios, otro día se atrevió a usar una blusa más ceñida. Una tarde se probó un vestido que había dejado olvidado por años, y aunque al principio se sentía rara, con el tiempo comenzó a caminar con un poco más de firmeza. No era la ropa, era lo que estaba ocurriendo por dentro. Lorenzo también trabajó con ella frente a la cámara. Le enseñó a posar no para lucir mejor, sino para habitar su cuerpo con orgullo. Le mostró mujeres de todas las tallas que habían hecho historia. Le recomendó libros, podcasts, ejercicios de respiración. Nora tomó todo con timidez, pero también con hambre de sanar. Mientras tanto, en casa, Esteban comenzaba a resquebrajarse. No era evidente al principio, solo dejó de afeitarse todos los días. Después, comenzó a salir menos. Ya no publicaba tantas fotos en redes. Su ropa deportiva se volvió más holgada. La proteína en polvo se fue quedando sin abrir. Las latas de cerveza en el refri empezaron a multiplicarse. Cuando Nora lo miraba,
veía a un hombre cada vez más apagado, pero él no parecía notarlo. Seguía haciendo comentarios hirientes, pero con menos fuerza, como si ya ni siquiera creyera en su propio discurso. Una noche la escuchó reír por teléfono y preguntó con fastidio: «¿Con quién hablas tanto últimamente?» «Con alguien que sí me escucha», respondió ella sin levantar la voz. Esteban no replicó. Solo se sirvió otra copa y se encerró en su estudio. Nora ya no esperaba su aprobación, ni sus palabras, ni sus gestos. Cada vez que salía del estudio de Lorenzo, sentía que respiraba un aire nuevo. No era solo terapia ni asesoría de imagen, era una reconstrucción, un renacer desde lo más hondo. Empezaba a entender que su valor no dependía del cuerpo que habitaba ni de la mirada ajena, sino de la voz que había aprendido a silenciar por años, la suya. Una tarde, Lorenzo le mostró una imagen. Era una fotografía antigua de ella que había tomado en una de las primeras sesiones. Nora se sorprendió. Su rostro estaba apagado, sus hombros caídos, su expresión distante. Al lado, Lorenzo puso otra imagen tomada apenas unos días antes. En esa, ella no solo se veía diferente, se notaba el cambio. Sus ojos tenían vida, su sonrisa no era perfecta, pero era verdadera. Su postura hablaba de una mujer que estaba volviendo a ocupar su lugar. «Esa no es la misma persona», dijo ella con asombro. «Exacto», respondió él, «pero no porque hayas cambiado físicamente. Es porque ya no estás pidiendo permiso para existir». Nora sonrió. Esta vez sí, con plenitud. En casa, Esteban cada vez se veía más deteriorado. Comía sin medida, bebía más de lo habitual. Su humor se volvió más agrio. Discutía con proveedores, perdía clientes, olvidaba citas. La báscula en el baño marcaba 10 kilos más. Sus camisas ya no cerraban bien, pero no lo admitía. Solo se quejaba del estrés y culpaba a Nora de no cocinar como antes. Ella ya no respondía, no peleaba, solo observaba, como si estuviera viendo caer algo que ya no le pertenecía. Una mañana, mientras él dormía con la boca abierta y la televisión encendida, Nora preparó un café y se miró al espejo del comedor. No era la mujer perfecta, no era la mujer delgada, no era la esposa trofeo, era Nora, y por primera vez eso le bastaba. La transformación apenas comenzaba, pero lo más importante ya estaba ocurriendo. Había dejado de verse con los ojos de otros, había dejado de pedir disculpas por existir, y en el fondo lo sabía, ya no había vuelta atrás. La tarde era tibia, con una brisa suave que entraba por las ventanas abiertas del vestidor de Lorenzo. Nora estaba de pie frente a un espejo de cuerpo completo, envuelta en un vestido esmeralda que le ceñía ligeramente la cintura y dejaba al descubierto sus hombros. No era atrevido ni exagerado, era elegante, simple, pero en ella, en su piel, en su cuerpo, ese vestido contaba otra historia. Lorenzo la observaba desde un rincón, con una sonrisa serena. «¿Y bien?», preguntó él. Nora no respondió de inmediato. Estaba mirando su reflejo con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si se encontrara con una vieja amiga que había dado por perdida. Por primera vez en mucho tiempo no buscó defectos, no se jaló la tela del abdomen, no miró sus brazos con juicio, solo se vio. Ahí estaba ella, completa, de pie, con una fuerza nueva que no venía del maquillaje ni del corte de cabello, sino de algo mucho más profundo. Una luz silenciosa que le nacía desde adentro. «No me odio», dijo al fin, en voz baja. Lorenzo se acercó. «No tienes por qué». Ella giró lentamente sobre sus talones, mirando cómo la tela del vestido fluía con su movimiento. Le brillaban los ojos, no por el reflejo del espejo, sino porque algo en su interior por fin se había alineado. «¿Lista para regresar al mundo?», preguntó Lorenzo. Nora respiró hondo. Asintió. La invitación había llegado una semana antes. Era una pequeña reunión organizada por una vieja conocida del círculo de Esteban, una especie de cóctel informal para celebrar el aniversario de una revista de estilo de vida.
No era un evento masivo ni importante, pero era perfecto para dar ese primer paso. Nora lo supo desde que leyó la invitación. Esta vez no asistiría como la esposa de, iría como ella, como Nora. Punto. El día llegó. Lorenzo la ayudó a alistarse, pero no intervino más de lo necesario. La maquilló con tonos suaves, resaltando su mirada. El cabello lo recogieron en un chongo elegante, dejando algunos mechones sueltos que caían con naturalidad. No era una transformación dramática, era una versión de ella que siempre había estado ahí, esperando ser liberada. Esteban la vio salir del cuarto cuando ella ya estaba lista. Se quedó mudo. Nora se detuvo en el marco de la puerta. «Voy a salir», dijo con calma. Él la miró de arriba a abajo. Tragó saliva. «¿A dónde?» «A un evento. Me invitaron. ¿Y por qué yo no estoy enterado?» «Porque no eres el centro de todo, Esteban». Él no supo qué decir. Solo la vio caminar hacia la puerta principal, agarrar su bolsa y salir sin mirar atrás. El lugar era una casa antigua remodelada para eventos. Tenía luces cálidas, música suave, copas de vino y conversaciones cargadas de pretensión. Al entrar, Nora sintió la punzada habitual de inseguridad, pero esta vez no la dejó crecer. Caminó erguida. Salió del coche por sí sola. Saludó al personal con una sonrisa segura. Tomó su copa de bienvenida y respiró hondo. Los primeros rostros conocidos no tardaron en mirarla. Hubo miradas largas, susurros entre dientes, sonrisas que no sabían si eran de admiración o incomodidad. Algunos fingieron no reconocerla. Otros la miraron con ojos muy abiertos, tratando de confirmar que sí, que era ella. Una mujer se le acercó, Natalia, la misma que había llevado a Lorenzo a la cena meses atrás. «¡Nora!», exclamó fingiendo sorpresa. «¡Wow! Te ves increíble». «Gracias», respondió Nora con una sonrisa que no pedía permiso ni disculpas. «¿Qué has hecho? ¿Cirugía? ¿Entrenador? ¿Nuevo amor?». Nora rió suavemente. «Nada de eso. Solo dejé de cargar lo que no me correspondía». Natalia no supo qué responder. Más personas comenzaron a rodearla. Un par de hombres se acercaron a charlar, haciendo preguntas sutiles, lanzando halagos velados. Nora se mantuvo firme, tranquila, bebiendo su vino con gracia, participando en las conversaciones sin titubear. Era evidente que estaba acaparando las miradas, no por escándalo ni por exceso, sino por presencia. Una presencia que antes no tenía. Pasada una hora, Esteban llegó. No había sido invitado oficialmente, pero alguien le había mencionado el evento y decidió ir para ver qué onda. Apareció con una camisa mal abrochada, un poco desaliñada, con una ligera mancha en el pantalón que parecía grasa. Su rostro estaba más hinchado, los ojos apagados. Su panza ya no era disimulable. Se notaba incómodo desde que entró. Cuando vio a Nora, se detuvo en seco. Ella estaba rodeada de gente, riendo, hablando, brillando. No lo vio de inmediato. Esteban caminó hacia ella, inseguro, con una sonrisa forzada. «Vaya», dijo en cuanto ella lo notó. «No sabía que ahora andabas en eventos sociales sin invitarme». Nora lo miró de arriba abajo. «¿Y tú cuándo te interesaste en ir a estos lugares sin ser el centro de atención?». Él rió, nervioso. Trató de tomarle la mano, pero Nora se adelantó y acomodó su bolso. «Solo vine a saludar», dijo él, intentando mantener la compostura. «Te ves distinta». «Sí, lo estoy». Las personas a su alrededor observaron el intercambio con discreción. Algunos se alejaron, incómodos, otros se quedaron en silencio. Esteban trató de fingir normalidad, pero Nora lo veía con compasión, no con rabia. Ya no había fuego en su voz, solo claridad. «¿Te vas a quedar?», preguntó ella. «No lo sé. Pensé que podríamos irnos juntos después. Yo vine sola y me voy sola». Esteban apretó la mandíbula. Le sudaban las manos. Nora dio un paso atrás. «Disfruta la noche», le dijo con amabilidad. Y se giró, volvió con el grupo. La conversación continuó, las risas también. Esteban se quedó parado,
observándola. Por primera vez sintió que ya no la conocía, que ya no le pertenecía, que ya no tenía poder sobre ella. Ese sentimiento lo aplastó. Salió del lugar antes de que terminara la velada. No se despidió de nadie. Nadie le preguntó si se iba. Nora, por su parte, se quedó un par de horas más. No porque buscara atención, sino porque disfrutaba del simple hecho de estar ahí, presente, viva, visible. Ya no era la sombra silenciosa en las fiestas. Era una mujer que había cruzado su propio infierno y salido con cicatrices, sí, pero también con una fuerza que nadie le podría arrebatar jamás. Esa noche, al llegar a casa, se desmaquilló frente al espejo con movimientos lentos, casi ceremoniales. Se quedó un rato viéndose, tocó su rostro con la yema de los dedos y pensó en todo lo que había logrado en tan poco tiempo. No había una sola parte de sí que quisiera esconder. El espejo no mentía, y lo que ahora le devolvía era dignidad. El reloj marcaba las 11 de la mañana y la sala aún olía a cigarro frío y cerveza rancia. Las cortinas estaban cerradas, los cojines tirados en el suelo y la televisión seguía encendida, mostrando el final de un programa que Esteban ya no escuchaba. Dormía en el sillón desde hacía varios días, con el pantalón desabrochado y una camiseta manchada que había usado más de una vez sin lavar. Su barba crecía sin forma. Sus ojos hundidos daban la impresión de que llevaba semanas sin dormir bien. Y en parte era cierto. Esteban ya no se reconocía. La rutina que antes tanto presumía, levantarse a las 6, correr 5 kilómetros, desayunar batido de proteína, revisar sus inversiones, cuidar su imagen, se había ido al carajo. Ya no iba al gimnasio. Su membresía venció hacía un mes y no se molestó en renovarla. Tampoco contestaba las llamadas de sus amigos. Algunos ya ni le marcaban. Otros solo hablaban de él por lo bajo. Se está dejando, ya lo viste, parece otro. Desde que su esposa cambió, él va en picada. Lo peor era que él lo sabía. Se veía en el espejo del baño y no podía sostener su propia mirada. Su rostro se había inflado, su piel lucía grisácea, el botón de su camisa favorita se rompió hace una semana cuando intentó cerrarla. Y en lugar de sentir vergüenza, sentía rabia. Una rabia silenciosa, dirigida al mundo, pero sobre todo a sí mismo. Al principio intentó culpar a Nora por todo. Decía que ella lo había abandonado emocionalmente, que se estaba dejando influenciar por gente ajena al matrimonio, que esa transformación no era auténtica, pero, en el fondo, sabía que estaba mintiendo. Lo que lo carcomía era ver cómo ella florecía mientras él se marchitaba. Pasaba horas viendo su perfil en redes. Nora había comenzado a publicar fotos, videos, mensajes inspiradores. No solo era el cambio físico, que era evidente, sino la manera en que se expresaba. Su voz tenía fuerza, su postura, dignidad. Cada palabra que escribía parecía dirigida a mujeres que, como ella, habían sido invisibilizadas, humilladas, negadas. Y esas mujeres comenzaron a responder. Los comentarios se multiplicaban. Gracias por ser valiente. Me inspiras todos los días. Verte me hace creer que yo también puedo. Eres luz. Nora no era una influencer típica. No usaba filtros ni frases vacías. Su contenido era real. Contaba sus miedos, sus inseguridades, sus logros íntimos. Mostraba su cuerpo sin miedo, sin pedir disculpas. Hablaba del dolor, del amor propio, de los días buenos y de los malos. Y eso conectaba con miles de personas. Un día, mientras Esteban comía solo una hamburguesa grasosa en la sala, Nora apareció en una entrevista en línea con una reconocida activista de la belleza corporal. La estaban presentando como nueva embajadora de una campaña global de aceptación. Nuestra imagen no define nuestro valor, decía Nora con la voz firme. Nos enseñaron a odiar cada centímetro de piel que no encaja en un molde, pero ya no más. Hoy no lucho por encajar, lucho por existir con dignidad.
Esteban apagó la televisión con violencia, tiró el control al suelo, maldijo, sintió que la garganta se le cerraba, que el pecho se le apretaba, porque lo que estaba viendo no era solo una mujer fuerte, era la mujer que él destrozó y que ahora estaba renaciendo sin él. Los amigos comenzaron a ignorarlo. En los grupos de WhatsApp ya no le respondían como antes. Algunos lo sacaron sin aviso. Uno de ellos, Mauricio, lo bloqueó luego de una discusión en la que Esteban, ebrio, lo acusó de haberle volteado a su esposa. La realidad era más simple. Nadie quería estar cerca de alguien tan amargado. Una tarde, revisando su correo, encontró una notificación de su empresa. 3 clientes importantes habían terminado su contrato. Alegaban falta de profesionalismo. Él sabía que era por sus ausencias, por llegar tarde, por sus respuestas agresivas, pero no lo admitía. Solo volvió a servirse otro trago, encendió un cigarro y se encerró en su oficina como si todo eso pudiera desaparecer si no lo veía. Mientras tanto, Nora viajaba. La invitaron a un evento en Guadalajara, luego a una conferencia en Mérida. Apareció en una nota de una revista digital bajo el título Mujer Real, Fuerza Real. Fue portada de una campaña de lencería inclusiva. Su imagen comenzó a viralizarse, no como objeto de deseo, sino como símbolo de poder. Las marcas empezaron a buscarla. Su nombre resonaba más allá de los círculos sociales en los que antes era ignorada, y Esteban solo miraba, miraba y se encogía, miraba y se resentía, porque no entendía cómo esa mujer, a la que él llamaba exceso, carga, descuido, estaba convirtiéndose en alguien a quien todos admiraban. Una noche, pasado de copas, trató de llamarla. Marcó su número, pero ella no contestó. Dejó un mensaje de voz, con voz arrastrada. Yo te hice, yo te levanté, no se te olvide quién te sacó del anonimato. Al día siguiente, Nora lo bloqueó. El silencio entre ellos se volvió absoluto. Vivían en la misma casa, pero en mundos distintos. Ella entraba y salía sin darle explicaciones. Ya no compartían comidas, ni conversaciones, ni miradas. Esteban intentó provocarla un par de veces, con comentarios hirientes, pero ella solo lo miraba con una mezcla de compasión y distancia, como se mira a un árbol caído. Él lo sabía, ya no tenía poder, ya no era su centro, ya no era nada para ella. Y eso, más que cualquier rechazo, lo rompía. Una madrugada, Esteban se vio en el espejo del baño. Tenía la cara inflamada, el cabello desordenado, una mancha de vino en la camiseta. Miró sus ojos. Se sintió extraño, como si el reflejo no fuera suyo, como si ese hombre viejo, cansado, derrotado, fuera otro. Y en el fondo, entendió. Era el resultado de todo lo que había sembrado. Mientras él se caía a pedazos, Nora se convertía en símbolo de algo más grande que ellos dos. Y esa verdad, brutal y silenciosa, era el castigo que no podía evitar. El salón principal del hotel estaba adornado con luces cálidas y arreglos florales impecables. Las mesas estaban dispuestas con una precisión casi matemática, cada una con mantelería blanca, copas alineadas y centros de mesa altos que reflejaban las luces del techo. Era la gala anual de la Fundación Vida Plena, un evento benéfico al que asistía lo más selecto de la sociedad empresarial, artística y política de la ciudad. La velada prometía ser memorable, como cada año. Y entre los invitados confirmados, una figura en particular causó expectativa: Esteban Martínez, ex empresario en nutrición deportiva, quien alguna vez había sido uno de los principales donadores del evento. A Esteban le costó decidirse a asistir. Había estado semanas dudando, luchando entre el orgullo y la vergüenza. Sabía que su imagen ya no era la misma. Su ropa no le quedaba como antes. Su cara estaba hinchada, y aunque trató de arreglarse, había algo en su postura que lo delataba: el peso de la decadencia. Aún así, necesitaba volver a ese círculo. Necesitaba que alguien le recordara quién había sido, o al menos que fingieran que aún lo era.
Entró por la alfombra roja con una sonrisa tensa. Algunos lo saludaron con educación forzada, otros fingieron no verlo. Mauricio, su viejo amigo, apenas le estrechó la mano. Clara, la esposa de Mauricio, se limitó a sonreír sin abrir la boca. Esteban notó las miradas, notó los murmullos, pero siguió caminando, aferrado a la idea de que una vez adentro, todo mejoraría. Pidió una copa de vino en la barra, aunque no tenía sed. Solo quería tener algo entre las manos. Observó el salón con nostalgia. Ahí había cerrado tratos, había sido aplaudido, había dado discursos sobre disciplina, liderazgo, éxito. Era su territorio, o solía serlo. Buscó una mesa con conocidos, pero la mayoría estaban ocupadas. Terminó sentado junto a un par de empresarios menores que apenas le dirigían la palabra. Se esforzaba por verse tranquilo, por aparentar que todo estaba bien, pero su pierna temblaba debajo del mantel y sus dedos jugaban con la servilleta sin descanso. La música bajó de volumen. El presentador del evento subió al escenario para dar inicio formal a la gala. Agradeció a los asistentes, a los patrocinadores y anunció que en unos minutos se presentaría a una invitada especial, una nueva embajadora de la campaña Valórate, enfocada en salud mental y autoestima. Esteban no prestó atención. Estaba ocupado revisando su celular, buscando cualquier excusa para aislarse del ambiente que lo hacía sentir cada vez más ajeno. Pero entonces pasó. Una de las puertas laterales del salón se abrió lentamente y el murmullo general se transformó en un silencio repentino. Las cabezas comenzaron a girar hacia el mismo punto. Las conversaciones se detuvieron. Las cámaras, como si fueran guiadas por instinto, se voltearon en la misma dirección. Algo o alguien había cambiado el aire. Nora entró del brazo de Lorenzo. El vestido que llevaba era rojo oscuro, con una caída perfecta sobre su figura, ni entallado ni suelto, solo exacto. Tenía el cabello recogido en un moño bajo con mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Su maquillaje era sutil, pero impecable. Cada paso que daba era seguro, firme, con la frente en alto. No caminaba para ser vista, pero nadie podía dejar de mirarla. Lorenzo iba a su lado con elegancia discreta, traje negro perfectamente cortado, mirada tranquila, pero no era él quien acaparaba la atención. Era Nora, toda ella, su presencia, su transformación, su fuerza. Esteban sintió que la sangre se le bajaba del rostro. Dejó la copa sobre la mesa con torpeza, intentó pararse, pero se quedó a medio movimiento. No sabía si correr hacia ella o esconderse debajo de la mesa. Se quedó de pie, viéndola avanzar entre la multitud que se abría a su paso. Las mujeres la miraban con asombro. Algunos hombres con admiración, otros con una mezcla de confusión y deseo contenido. Nadie decía nada, porque no hacía falta. La escena hablaba sola. Nora no buscó a nadie en particular con la mirada. Simplemente avanzó hasta su mesa asignada, saludando con un gesto sutil a quienes la reconocían. Cuando pasó junto a la mesa de Esteban, él dio un paso al frente. «Nora», dijo apenas audible. Ella se detuvo, lo miró, y por un segundo el tiempo se congeló. Esteban buscó en su rostro algo familiar, un rastro de la mujer que él conocía, de la que había ignorado, minimizado, humillado, pero ya no estaba. Esa mujer había muerto. Y frente a él solo quedaba una nueva versión de ella, más entera, más fuerte, más inalcanzable. «Necesito hablar contigo», dijo él con voz temblorosa. Nora lo miró fijamente, no con odio, no con desprecio, sino con algo mucho más devastador, compasión. «No hay nada que decir, Esteban», respondió ella. «Tú ya dijiste todo». Él abrió la boca para insistir, pero ella ya había girado suavemente y retomado su camino del brazo de Lorenzo, dejando a Esteban solo, entre cámaras que ahora lo ignoraban, luces que ya no lo iluminaban y un murmullo que no hablaba de él, sino de ella. Nora tomó asiento en la mesa principal, al lado de los organizadores del evento.
El presentador la anunció como la nueva embajadora de la campaña. Se proyectó un video corto sobre su historia, su proceso, su mensaje. El salón entero estalló en aplausos. Un par de personas se pusieron de pie. Esteban se sentó lentamente con la mirada perdida. Sentía el pecho hueco, las manos frías, la garganta cerrada. Frente a él, una pantalla gigante mostraba una imagen de Nora sonriendo, segura, con una frase en letras doradas. No es tu cuerpo lo que debe cambiar, es tu mirada. Esa noche, todos hablaron de Nora, de su fuerza, de su elegancia, de su historia. Y Esteban fue solo un recuerdo incómodo entre los que alguna vez fueron su gente, un fantasma en su propio pasado, la sombra del hombre que alguna vez creyó tenerlo todo. Las luces del salón aún estaban encendidas cuando Esteban notó que nadie se había acercado a su mesa en más de media hora. El murmullo del evento seguía, pero él ya no formaba parte de él. Las risas no lo incluían, las miradas lo pasaban de largo. Sentado solo, con la servilleta arrugada entre los dedos, observaba a la distancia cómo todos se congregaban alrededor de Nora. Ella sonreía con serenidad, como si la rodeara una burbuja de paz. Conversaba con organizadores, con otras mujeres, con periodistas que anotaban cada palabra. La gente quería fotos con ella, no por su fama, sino por lo que representaba. Había algo magnético en su presencia, una mezcla de dignidad y libertad que se había ganado a pulso. Esteban bajó la mirada. En su copa, el vino estaba a medio terminar. Ya no tenía sabor, ya no tenía sentido. Sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó con fuerza. No iba a llorar, no ahí, no frente a nadie. Se puso de pie con torpeza. Su cuerpo pesaba más de lo que recordaba. El saco le apretaba en los hombros y el calor le hacía sudar por la espalda. Caminó hacia la salida sin despedirse, como un invitado no deseado que entendía, al fin, su lugar. La noche estaba fría afuera. Caminó unas cuadras hasta donde había dejado su auto. Manejó en silencio, con la ciudad brillando a lo lejos, indiferente. Al llegar a casa, no prendió la luz del pasillo. Se quitó los zapatos en la entrada y se dejó caer en el sofá con un suspiro largo, como si al sentarse soltara todo el peso que había cargado durante años, o intentara ignorarlo una vez más. La casa estaba igual de vacía que él. Todo lo que alguna vez compartieron estaba ahí, pero ya no le pertenecía. Las fotografías en la pared, los libros en el estante, los cojines que Nora había elegido con tanto cuidado. Todo hablaba de una historia que se había ido desvaneciendo sin que él lo notara. O peor aún, sin que le importara hasta que fue demasiado tarde. Encendió la televisión sin mirar. Los canales pasaban uno tras otro. Comerciales, noticieros, una telenovela con risas grabadas. Todo se sentía ajeno. Se quedó viendo una pantalla sin sonido, mientras su mente se llenaba de recuerdos que no sabía si eran reales o inventados. La primera vez que salieron juntos, cuando Nora le preparó su platillo favorito. Aquella vez que ella bailó sola en la sala con una canción de los 90 y él no quiso acompañarla porque estaba ocupado en el celular. Pensó en los días en que ella lo miraba con esperanza, en cómo esa esperanza fue apagándose poco a poco, con cada comentario, con cada broma cruel, con cada acto de indiferencia. Caminó hasta el cuarto que alguna vez compartieron. Abrió el cajón de la cómoda y sacó una caja de fotos. Hacía mucho que no las veía. En una de las imágenes, Nora y él posaban abrazados frente al mar. Ella tenía el cabello suelto, reía con los ojos cerrados. Él tenía el brazo alrededor de su cintura. La sonrisa de ella era honesta, viva. La suya, en cambio, ahora le parecía falsa, como si desde entonces ya estuviera fingiendo algo. Apretó la foto entre los dedos. Una lágrima cayó sobre el papel, oscureciendo la esquina inferior. Se la limpió con la manga, como si eso borrara también el dolor. Pero no. Lo único que borraba era la distancia que había construido entre ellos, centímetro a centímetro, hasta quedarse solo. Mientras él se ahogaba en sus recuerdos,
Nora llegaba a su departamento nuevo. Era pequeño, moderno, lleno de plantas y cuadros con frases que la inspiraban. Dejó su bolso sobre la mesa, se quitó los tacones y caminó descalza hasta el espejo del pasillo. Se miró un momento, no para criticar, no para arreglarse, solo para reconocerse. Encendió su laptop, revisó sus mensajes. Había cientos. Comentarios, correos, solicitudes de colaboración, palabras de admiración. Pero entre todas esas notificaciones, lo que más la llenó fue un mensaje de una chica anónima que decía: «Gracias por no rendirte. Verte me recordó que yo también puedo salir del lugar en el que me hicieron sentir menos». Nora sonrió. No era fama lo que buscaba, era conexión, era sanar con otras, era recordar que la mujer que alguna vez creyó ser débil había sido en realidad una fuerza dormida. Se sirvió un té, se sentó frente a la ventana y vio las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Pensó en el camino recorrido, en todo lo que había dolido, en todo lo que había soltado. Entendió que lo que había cambiado no era su figura ni su presencia pública. Lo que realmente había transformado su vida era haber dejado de suplicarle a los demás que la vieran y empezar a verse ella misma con amor. Había vuelto a nacer. Del otro lado de la ciudad, Esteban seguía viendo la foto en sus manos. El silencio de la casa era tan profundo que cada sonido, el zumbido del refrigerador, el crujido de la madera, se sentía como una acusación. Prendió su celular, abrió redes. Lo primero que vio fue una publicación de Nora, una imagen de ella con otras mujeres de diferentes cuerpos, todas abrazadas, todas riendo. El pie de foto decía: «No busco ser perfecta, solo libre, y lo estoy». Esteban dejó caer el teléfono sobre el sillón. Se cubrió el rostro con las manos. Y por fin, sin defensa, sin orgullo, sin máscaras, rompió en llanto, no por ella, por él, por todo lo que no supo cuidar, por todo lo que no supo valorar, por haberse perdido a sí mismo mientras intentaba controlar a quien más lo amó. Y así terminó la noche. Nora, sonriente, rodeada de luz, Esteban solo, abrazado a una fotografía, ambos con el peso de sus decisiones, uno rescatado, el otro condenado por sí mismo. A veces creemos que las personas solo cambian cuando ocurre algo extraordinario, cuando la vida les da un giro abrupto o cuando tocan fondo. Pero la verdad es que, muchas veces, el cambio real, profundo y duradero comienza en silencio. Comienza en el momento exacto en el que alguien decide que ya no quiere seguir sobreviviendo, sino empezar a vivir. La historia de Nora no es una historia sobre venganza, ni sobre belleza superficial, ni sobre el típico cambio de look para callar bocas. Es en esencia una historia de rescate personal, de dignidad, de amor propio, porque no hay acto más poderoso que reconocerse a uno mismo después de años de rechazo, de desprecio, de abandono. Y lo más triste es que muchas veces ese rechazo no viene de los demás, sino de nosotros mismos, alimentado por lo que otros nos han hecho creer que somos. Nora pasó años creyendo que su valor dependía de su talla, de su silencio, de su capacidad para no incomodar. Como muchas mujeres, aprendió desde muy joven que debía agradecer por cualquier amor que le dieran, aunque ese amor viniera con condiciones, con humillaciones, con ausencias. Se esforzó por cumplir expectativas ajenas, calló su voz para no ser conflictiva, dejó de mirar su reflejo para no confrontarse con el dolor que llevaba dentro. Pero el cuerpo no olvida, el alma tampoco. Y cada desprecio, cada broma cruel, cada mirada de juicio, se fue acumulando dentro de ella hasta formar una herida que sangraba aunque nadie la viera. Esteban, por su parte, representa a esa figura que abunda en muchas relaciones. El que se siente dueño, juez, protagonista de todo. El que cree que amar es corregir, que estar en pareja es moldear al otro a su conveniencia. Usó su poder, su voz, su presencia, para empequeñecer a Nora, para anularla.
Y como muchos, no se dio cuenta del daño que causaba hasta que la perdió, no solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Porque hay algo más doloroso que perder a alguien, ver que esa persona florece sin ti. Y es que Nora no solo se alejó, se reconstruyó, se eligió, se permitió sanar. Con ayuda, sí, porque nadie sana solo. Pero sobre todo, con una decisión firme: dejar de vivir una vida prestada. Dejó de rogar por migajas de amor. Dejó de disculparse por ocupar espacio. Y en ese proceso no se convirtió en alguien nuevo, sino que recuperó a la mujer que siempre había sido, pero que había sido silenciada por el miedo, por la costumbre, por el sistema. La transformación de Nora es profundamente emocional, porque lo que cambió en ella no fue solo su aspecto, ni su ropa, ni su círculo social. Lo que cambió fue su relación consigo misma. Aprendió a verse con los ojos del amor y no con los de la crítica. Aprendió a decir no sin culpa, a poner límites, a caminar sin permiso. Y eso, inevitablemente, empezó a incomodar a quienes estaban acostumbrados a que ella se quedara quieta. El momento en que entra a la gala no es solo un momento de triunfo, es una declaración, un símbolo. El mundo entero se da vuelta para verla porque, por fin, ella se está mostrando sin miedo. Ya no es la mujer que caminaba detrás de su esposo. Es una mujer que camina por su cuenta, con paso firme, con luz propia. Y eso, en una sociedad que se alimenta de apariencias, es revolucionario. Esteban, en contraste, representa lo que sucede cuando una persona decide no mirarse, no hacerse responsable, no cambiar. Su caída no fue culpa de Nora, ni de su transformación. Fue consecuencia de su ego, de su soberbia, de su incapacidad para amar sin condiciones. Y aunque al final llora, se quiebra, se arrepiente, ya es tarde, porque el daño ya está hecho. Y hay errores que no se pueden deshacer, ni siquiera con lágrimas. Esta historia nos recuerda que el amor propio no se trata de egoísmo, ni de vanidad, ni de buscar aprobación externa. Se trata de respeto, de dignidad, de aprender a decir: esto no me hace bien y no tengo por qué aceptarlo. Se trata de sanar las heridas que otros dejaron, no para vengarnos, sino para liberarnos. También nos enseña que nadie puede caminar por nosotros ese camino. Habrá guías, habrá personas que nos impulsen, como Lorenzo en el caso de Nora, pero la verdadera decisión la toma uno, y esa decisión no se toma una sola vez, es diaria, es constante, es mirar el espejo todos los días y decidir: hoy también merezco estar bien. Hay muchas Noras en el mundo, mujeres que han sido reducidas, calladas, invisibilizadas. Algunas todavía están atrapadas en relaciones que las apagan, otras están despertando, como ella lo hizo. Y otras, como Nora al final de esta historia, ya están del otro lado, extendiendo la mano a las que vienen detrás. Porque eso es lo más hermoso del amor propio, que cuando florece, tiene el poder de inspirar a otras a florecer también. Y sí, es posible cambiar, es posible reconstruirse, es posible volver a nacer. No importa la edad, el cuerpo, la historia, siempre se puede volver a empezar si hay voluntad, si hay verdad, si hay amor. Y así, esta historia termina como deben terminar las historias que duelen pero sanan, con una mujer sonriendo, libre, y con un hombre enfrentando el peso de sus decisiones. No como castigo, sino como consecuencia, porque nadie escapa de sí mismo, y al final del día, todos vivimos con lo que elegimos. Si esta historia te tocó el corazón y quieres apoyar este canal, considera dar clic en el botón que dice gracias, justo aquí abajo. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando historias profundas, reales y llenas de emoción, como la que acabas de ver. Tu apoyo vale oro y gracias a ti este proyecto sigue creciendo. Gracias por estar aquí. Deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like,
y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.